y así la enfermedad, indistintamente tengamos que diferenciar una de otra, lo importante es que sean leves. Y que esas personas que son los más vulnerables a tener enfermedad severa, como son las personas de mayor edad, las personas que tienen algunas enfermedades de base que hacen que todas estas enfermedades, no solamente COVID-19, cualquier otra enfermedad se desarrolle de una manera más grave, pueda verse minimizada por la utilización de vacunas y que su entorno familiar siempre colabore con todas esas personas que son más vulnerables a tener una enfermedad más severa. Recordemos que también estamos conectados en las redes sociales, estamos en Instagram Live, gracias a las personas que se conectan. Clara Jiménez nos escribe y nos dice lo siguiente: buenas tardes, señorita Daniela, excelente programa, gracias a usted por sintonizarnos. Además dice, después del Omicron quedé con dolores articulares, han pasado 6 meses. ¿Se me pueda quitar eso en algún momento? Gracias, feliz tarde y lluviosa tarde. Bueno, feliz lluviosa tarde. Pero sí puede suceder, se puede mejorar. COVID-19 también nos enseñó un síndrome que es el síndrome post-COVID, en donde hay múltiples síntomas. Lo importante es que acudamos al facultativo, al médico, que pueda resolver este enigma, que pueda hacer los estudios. Hemos tenido pacientes que inclusive terminan teniendo enfermedades cardíacas, enfermedades mentales, pacientes con depresión, con ansiedad. Entonces es importante acudir a su médico facultativo, al médico de confianza, al médico que esté capacitado a resolver estos problemas para poder darle un diagnóstico preciso, saber y distinguir si tiene que ver o no con el post-COVID o tiene que ver con alguna otra patología que no fue diagnosticada a tiempo y colocarle su tratamiento oportuno. José también nos dice que luego de tener COVID, ¿cuántas semanas se deben esperar para colocarse una siguiente dosis de vacuna? Bueno, dependiendo del tipo de COVID que se tenga. Si es un COVID leve, podemos esperar 14 días generalmente. Si es un COVID con muy pocos síntomas o muy leve, si es un COVID severo, sí tenemos que evaluar cuánto tiempo tuvo ese paciente enfermo y dependiendo de cómo evolucione ese paciente, cuánto tiempo después se debe colocar la vacuna. Pero lo importante es realizar la vacunación para poder evitar recontagiarnos, porque ya hemos visto y ya hemos sabido que muchos de nosotros han tenido COVID en varias oportunidades, podemos reinfectarnos con COVID, con otras nuevas variantes de COVID, y lo importante es tener la vacunación para poder evitar la enfermedad severa. ¿Es un mito o una realidad que luego de tener COVID-19 vamos a tener anticuerpos propios del virus y que nos va a proteger durante, por ejemplo, 3 meses? ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, es una realidad que el tener la enfermedad y utilizar la vacuna o la administración de la vacuna, nosotros creemos anticuerpos naturales o creados por vacunas. ¿Cuánto tiempo nos van a proteger estos? ¿Cuánto tiempo necesitamos una nueva vacunación para COVID? Y no sabemos específicamente el tiempo exacto en los cuales los anticuerpos naturales que son creados por la propia enfermedad son suficientes para protegernos de una nueva infección por COVID-19. Sí, esto es un enigma con este virus, porque cuando pensábamos que todo estaba controlado, empezaron a aparecer esas subvariantes que decían, no parece COVID, y cuando le hacían la prueba sí estaba positivo el paciente, o tenían todos los síntomas pero no da positivo. ¿Puede pasar que el paciente tenga COVID y no da positivo al hisopado? Sí, es muy importante eso, Daniela. Hay veces que tenemos pacientes que no, yo no tengo COVID porque tengo una prueba negativa y tiene todos los síntomas de COVID, e inclusive tiene un núcleo familiar en donde todos tienen síntomas correspondientes a COVID. La prueba negativa, dependiendo de cuál sea la prueba, sabemos que existen varios tipos de pruebas para COVID. Primero hay que hacerla en el momento específico para que tenga una alta especificidad y sensibilidad, y dependiendo del momento en que lo hagamos y del tipo de pruebas, no significa que una prueba negativa va a decidir si el paciente no tiene COVID. Si el paciente tiene todos los síntomas relacionados con COVID y hay alguna persona que epidemiológicamente haya estado en contacto con ese paciente que tiene los síntomas y la prueba está negativa, ese paciente, hasta que se muestre lo contrario, tiene COVID. Y entonces debe tener la suficiente capacidad y entereza para poder aislarse y poder evitar así contagiar a otras personas, que es lo que claro, la complicación está si el trabajador es activo y le aparece una prueba de COVID negativa, tener de repente un respaldo médico que le diga debe aislarse. Exacto, pero para eso debes acudir al médico.
nosotros debemos de diferenciar si es una influenza, si es, de hecho la influenza tiene una prueba diagnóstica, si es otro tipo de enfermedad respiratoria, si es otro tipo de enfermedad viral, y poder saber si ese paciente debe ir a aislamiento o no, y pueda por lo menos disminuir su actividad laboral y evitar contagiar a otras personas. Doctora, vamos a la pausa, regresa.